19:18 arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Comentanos, Ramiro, ¿con qué continuamos? Cuanto más se acerca el colapso de un imperio, más locas son sus leyes. Con esta frase arrancamos de Cicerón, un político de aquella época en Roma, que, bueno, imagínense que esta frase es de antes de Cristo y podría nada más ni nada menos que aplicarse a nuestra época actual. ¿Por qué? Piensen ustedes las leyes que se aprueban en sus países o en Argentina misma, que rozan o directamente significan una locura o son descabelladas. Y no importa, no hago referencia a una ley que es descabellada pero esté normalizada, como por ejemplo el aborto, la eutanasia, todo este tipo de cuestiones, estas leyes que son más que nada normalizadas y a veces no espantan como debería ser. Y ahora nos vamos a ir a Irlanda, justamente, porque se ha dado un hecho que marca un punto de inflexión en lo que tiene que ver con la libertad de expresión. Irlanda, bueno, como un vasallo de la Unión Europea, este país, lamentablemente, que pequeño geográficamente, pero grandísimo a nivel cultural, tradicional, histórico, bueno, han decidido que este año se va a aprobar la ley de libertad de expresión más radical de Europa, en contra de la libertad de expresión. Simplemente ahora poseer lo que ellos llaman un material odioso, así es como figura la ley, en los dispositivos, celular, notebook, lo que sea, es suficiente para enfrentar directamente la pena de prisión. Esto es lo que dice la ley. Incluso se han dado algunos argumentos de parte de quienes votan en el Parlamento, digamos, en el Senado y en la Cámara Baja. Tiempos oscuros está viviendo Irlanda después de que el gobierno, ahora es el régimen más progresista claramente de Europa, ha estado tratando de ponerse al día con respecto a este tema con la Unión Europea en los últimos años, mientras el país trata desesperadamente de quitarse y dejar de lado toda su historia conservadora. Claro, hay que venderse al mejor postor, en este caso a la Unión Europea, como ya muchos saben, organismos como la Unión Europea, la ONU, que se encargan de promover todo este tipo de políticas que no benefician de ninguna manera al ser humano, al contrario. Incluso uno de los detalles más graves en este proyecto de ley, que se aprobará definitivamente, ahora la carga de la prueba se transfiere al acusado. Miren ustedes, quien debe demostrar es el acusado, que no tuvo ninguna intención de utilizar el material para difundir el odio. Y acá entra el uso de algunas palabras vagas, no definidas. Esta cláusula incluso es tan radical que hasta el partido trotskista People Before Profit, que es el pueblo antes que el lucro, un partido de extrema izquierda, terminó oponiéndose a este proyecto de ley con estas cláusulas. Lo considera incluso una violación flagrante de las libertades civiles. Este partido de extrema izquierda, imagínense. Y quienes lo aprueban, ahora ¿se van a sorprender o no? Yo diría, a esta altura no. Ya les voy a contar quiénes son. Algunos de los comentarios, incluso llegó a esto a hacerse público a nivel mundial, llegó a los oídos y a los ojos de Elon Musk, quien comentó justamente al respecto de este tema con un tweet, donde él dice: esto es un ataque masivo contra la libertad de expresión. Un tweet que fue muy difundido, retuiteado. Y sí, esas son las palabras simples que configuran y nos terminan demostrando que esto sí es un ataque, un verdadero ataque. La Cámara Baja de Irlanda aprobó esta nueva legislación la semana pasada sobre incitación al odio. Le da al Estado poderes excesivos para atentar contra la libertad de expresión de los ciudadanos. Y esta votación representó un último obstáculo real para la legislación sobre la incitación al odio en este país, en Irlanda. Ahora esto va a pasar al Senado y próximamente va a terminar con un sello definitivo y una promulgación de la ley. Con una mayoría en la Cámara Baja, la legislación estaba obligada a aprobarse. ¿Por qué? Porque existe en Irlanda una obsesión por parte del gobierno de coalición con políticas liberales y la represión de la desaprobación pública con sus acciones. La Cámara Baja escuchó este caso de enmiendas menores respecto a esta ley,
con la oposición contraria, obviamente simbólica, del partido izquierdista que les estaba contando recién. Uno de los diputados congresistas, James Brown, del partido Fianna Fáil, un partido de, miren ustedes, de centro-derecha, dijo que las estipulaciones del proyecto de ley sobre el discurso de odio no eran motivo de preocupación. ¿Saben por qué? ¿Cuál es el argumento que dio? Porque el marco de la legislación se copió del Consejo Europeo. ¿Qué tal? O sea, yo pregunto, antes de seguir, pero entonces es posible que de este modelo europeo incluso se haga eco la ONU misma y se expanda al resto del mundo, tranquilamente. Es la clave. Justamente estas organizaciones están totalmente vinculadas entre sí y de algún lado surgen los proyectos. En este caso, claro, la Unión Europea es el foco principal de atención para sus países en la región, que es en Europa. Y según esta legislación, la distribución de medios de odio será el delito perseguible, pero, sin embargo, el lenguaje deliberativamente vago, como les decía recién utilizado, no deja claro si la posesión de material que podría interpretarse como odioso también se debe criminalizar. El odio se define deliberadamente en términos cotidianos, coloquiales, para garantizar la facilidad del enjuiciamiento, en este caso, en esta ley. Y James Brown, de este partido de centro-derecha, reiteró que la definición amplia de odio no era una preocupación para los ciudadanos, porque el arbitraje gubernamental anterior había utilizado el mismo término. Miren ustedes la pobreza argumentativa y cómo son esclavos de los anteriores, del régimen de la Unión Europea, el régimen que está muy vinculado, ¿no?, con todo lo que ocurre en Europa del Este, tema aparte. Se pusieron varias enmiendas, por cierto, en un intento de reemplazar la terminología, esta terminología vaga, paupérrima, en lo que equivalía a un debate semántico sobre si la buena legislación sobre delitos de odio era vaga o no. Al final nada de esto cambió. Los laboristas, por su parte, a pesar de ser un partido de oposición, votaron con el gobierno sobre esta legislación, al igual que los socialdemócratas, por supuesto, obvio. Esta legislación, lejos de ser una cuestión partidista, cuenta con el apoyo de todos los partidos, básicamente, de la Cámara Baja, en este caso, y de lo que vendría a ser ya después el Senado, próximamente. Y uno de los diputados, para ir finalizando, Matty McGrath, que es un político independiente, en este caso no está afiliado, expresó su preocupación por el proyecto de ley en su totalidad. Es más un personaje más veterano. Y como uno de los pocos que votaron en contra de esta legislación fue este legislador. También había algunos que otros, un pequeño puñado de legisladores rurales, de partidos rurales, pequeños partidos. Este proyecto ahora ya aprobado se va a dirigir al Senado. Va a marcar un punto, digamos, de alerta. Esto es una alerta roja porque están utilizando a este pequeño país, Irlanda, como un campo de prueba para ver si se termina aceptando o no, para luego expandirse al resto. Como hacen con todas las leyes, algunas son más aplicables en los Países Bajos, como la eutanasia, o en Bélgica, o en Canadá, y luego próximamente en otros países se aplican otro tipo de leyes, como en este caso la libertad de expresión, que va a quedar totalmente ya terminada. Algo que también decían hace, no sé, 10, 15 años, que se trataban de conspiraciones, de locos conspiranoicos que decían que esto no iba a pasar, pero finalmente esa dictadura global que quieren realizar en contra del ser humano, en contra de la humanidad, se está lentamente tejiendo y, bueno, vamos camino a, si la gente no hace nada, a tener un estado global totalmente autoritario, del cual seremos rehenes, mucho más que eso, esclavos. Le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/la_resistencia. Posteriormente sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción del video estén nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.